¿Qué haces cuando la coalición militar más letal del mundo antiguo secuestra a tu propia sangre? 4 reyes imparables acaban de masacrar a 5 ejércitos. Arrasaron con las ciudades, se llevaron todo el oro y, peor aún, se llevaron encadenado a Lot. No lo saben, pero al tocar a la familia de Abraham, acaban de despertar la furia del hombre que camina con el Creador del universo. Esta no es una simple escaramuza en la arena, es la primera guerra mundial de la historia bíblica y está a punto de desatarse. El valle de Sidim apesta a azufre, sangre y muerte. 12 años de esclavitud terminan hoy. 5 reyes rebeldes se levantan en armas, pero Kedorlaomer, el tirano del este, no tiene piedad. Trae a 3 reyes aliados. El choque es brutal. La coalición rebelde colapsa en minutos. Los reyes de Sodoma y Gomorra huyen despavoridos. Caen ciegamente en los pozos de asfalto hirviente, trampas mortales naturales. Es una masacre absoluta. Los vencedores entran triunfantes a saquear la ciudad del pecado. Los invasores saquean el oro, roban todas las provisiones, toman cientos de prisioneros, entre ellos un extranjero que eligió vivir en el lugar equivocado, Lot. Lo encadenan, le arrebatan todo, es un esclavo más, pero en medio del caos, un hombre cubierto de polvo y sangre logra escapar del infierno. Corre desesperado por el desierto buscando a la única persona que puede vengarlos. El fugitivo colapsa en el encinar de Mamre. Cae a los pies de Abraham el hebreo. Jadeando, suelta la bomba. Se han llevado a tu sobrino. No hay pánico en los ojos de Abraham. No hay duda. No llama a diplomáticos. No pide rescate. Llama a la guerra. Arma a 318 siervos nacidos y entrenados en su propia casa, su escuadrón de élite personal. No son un ejército imperial, pero tienen un propósito letal y al Dios Altísimo de su lado. Comienza la cacería. Región de Dan, extremo norte. Los 4 reyes imperiales celebran su gran victoria. Están borrachos de éxito, relajados, subestimando el desierto. En las sombras, Abraham divide a sus 318 hombres, táctica de pinza. Cae la madrugada, y con ella un asalto sorpresa despiadado. Golpean por todos los flancos. El pánico se apodera del campamento imperial. El ejército más poderoso de la tierra se quiebra y huye aterrorizado hasta la ciudad de Joba. Abraham persigue, masacra y recupera cada moneda, cada caballo, y libera a Lot. Victoria aplastante. Abraham regresa triunfante. El rey de Sodoma sale a su encuentro, humillado y agradecido. Pero de la nada irrumpe una figura legendaria y misteriosa. Melquisedec, rey de Selem, sacerdote del Dios Altísimo. Un hombre sin genealogía escrita. No trae armas, trae pan y vino. Y desata una bendición profética sobre Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Abraham, reconociendo el poder divino sobre su propia espada, le entrega el diezmo de todo el botín. El rey de Sodoma intenta intervenir. Dame a las personas, quédate con las riquezas. Abraham lo fulmina con la mirada. Levanta la mano al cielo y jura: no tomaré ni un hilo, ni la correa de un calzado tuyo, para que jamás nadie diga, yo hice rico a Abraham. Abraham acaba de humillar a los imperios más grandes del mundo conocido, y en un acto de fe brutal, rechazó la fortuna más obscena de Sodoma. Se ha quedado con las manos vacías en el desierto, confiando solo en la provisión de Dios. Pero un ejército derrotado siempre vuelve por venganza. ¿Qué pasará cuando la adrenalina de la batalla desaparezca y el miedo a represalias llame a la puerta de su tienda en la oscuridad de la noche? Es en ese exacto instante de terror cuando el Creador romperá el silencio
para hacer la promesa más impactante y cósmica de toda la historia. Tienes que ver lo que ocurre en el capítulo 15. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo y descubre el pacto de sangre cortada que cambió el destino de la humanidad. Nos vemos allí. No te lo pierdas.